Esta es una de las secciones más importantes para mí. O sea, hasta lo que hemos visto, son las tentaciones del liderazgo. Si hay algo que vos y yo enfrentamos diariamente, son la adversidad de la vida, es decir, diferentes circunstancias difíciles, adversas, que nos desaniman, nos pinchan, nos tiran para atrás, como sabemos decir. Esas adversidades son comunes. Todos pasamos por diferentes situaciones difíciles, es igual para todos, ¿verdad? Y esas adversidades muchas veces son difíciles, como te venía diciendo. ¿Por qué? Porque nos desaniman, nos pinchan, nos tiran para atrás, pero hay algo también que es tal vez mucho más difícil de controlar, porque muchas veces pasamos por situaciones difíciles, pero podemos controlarlas. Podemos controlarlas. Buscamos ayuda, buscamos consejo, confiamos en el Señor, oramos al Señor, nos aferramos a una promesa de la palabra de Dios, nos aferramos a una persona que vos tengas a tu lado, para poder buscarle ayuda. De alguna u otra forma pasamos ese tiempo difícil de tormenta. Pero hay un tema interesante que aparece en esta sección y va a hablar de las tentaciones del liderazgo. Vos tenés una frase ahí en tu apunte, la vamos a buscar. Tomás, no sé cómo se pronuncia este apellido, vamos a llamarle Tomás, ¿verdad? Vamos a llamarle Tomás. Este personaje, eso lo tenés en tu apunte, mirá lo que dice. Por cada 100 personas que le pueden hacer frente a la adversidad, lo que te venía diciendo, solo hay una que le puede hacer frente a la prosperidad. ¿Qué está diciendo este personaje Tomás? Que es más difícil controlar y enfrentar la prosperidad que la adversidad. La pregunta es, ¿a qué se está refiriendo? A la prosperidad. ¿Se estará refiriendo al dinero? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero desde ya te digo, la respuesta no se está refiriendo al dinero, sino más bien se está refiriendo a la prosperidad de uno mismo. Ya lo vamos a ver. Pero dice, por cada 100 personas que le pueda hacer frente a la adversidad, solo hay una que le puede hacer frente a la prosperidad. Es más difícil controlar la prosperidad que ese tiempo difícil que vos y yo podamos estar pasando. Es decir, es más fácil caer frente a la prosperidad que caer frente a la adversidad. Eso es lo que este personaje nos está diciendo. Digamos, y ahí está la pregunta. ¿Qué te parece más fácil de manejar? ¿El éxito o el fracaso? ¿Qué es más fácil de manejar? ¿El éxito o el fracaso? Cuando hablamos de prosperidad estamos hablando del éxito que vos y yo podamos llegar a tener en nuestras vidas. El éxito que vos puedas llegar a tener en tu ministerio, sirviendo al Señor. Porque el Señor quiere que tengamos éxito en lo que hagamos para Él. Ahora, ¿qué es más fácil manejar? ¿El éxito o el fracaso? El liderazgo viene acompañado de 3 ventajas primordiales. Ahí está. El liderazgo viene acompañado de 3 ventajas primordiales. ¿Cuáles son esas ventajas? Vos las tenés ahí en tu apunte. ¿Cuál es la primera? A ver. Ajá, ¿qué es eso? ¿Dónde puedes estar? Eso es un privilegio. Porque el liderazgo implica una posición. ¿O no? Una posición. Bien, sigamos. El segundo, ¿qué dice tu apunte? El liderazgo implica poder. También.
lo que puedes llegar a ser. No solamente donde podés estar, posición, sino lo que podés llegar a ser, poder. Y en tercer lugar, privilegio, lo que puedes llegar a ¿qué? A tener. Estas son las tentaciones del liderazgo. La posición, el poder y el privilegio. Vos y yo, cuando asumimos liderazgo y tenemos un lugar de liderazgo, vos y yo tenemos esas tres cosas. Tenés una posición, tenés poder, es decir, tenés autoridad, y en tercer lugar, todo eso lleva a tener privilegios. Ahora, si vos y yo no sabemos manejar y controlar estas tres áreas, podemos llegar a caer mal. Si estas tres áreas no tienen control en tu vida, vamos a caer mal, vamos a terminar mal, vamos a ser vamos a liderar, sí, pero no de la forma en que Dios quiere que lideres. Sigamos. Ahora sí, vamos a comenzar. Las tres tentaciones de liderazgo, ya la vimos. La primera era mal uso de tu posición. El mal uso de tu posición. Es decir, ahí en Nehemías capítulo 6, versículo del 1 al 4, vamos a leer. El mal uso de tu posición. Esto es cuando el líder, por ser líder y por tener la posición de líder, se puede llegar a abusar de esa posición. Esa es la tentación. Ese es el peligro que vos y yo podemos correr. Capítulo 6. Mirá, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían empezado a hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Claro, fíjate que lo que estaba pasando acá. Estos enemigos querían sacar a Nehemías de Jerusalén, de la obra. Vamos a Nehemías y vamos a reunirnos ¿en dónde? En el campo de Ono. Vamos a reunirnos en el campo de Ono, Nehemías. ¿Pero qué dice Nehemías? Claro, ellos querían hacerme mal. Ellos querían agarrarme solo y matarme. ¿Pero qué dijo Nehemías? ¿Qué les dijo? ¿Ah? Yo hago una gran obra. ¿Viste? ¿No te llama la atención eso? Fíjate lo que hace Nehemías. Nehemías era un líder. Él tenía una posición. Ya en este tiempo la gente lo tenía como un líder. Él era el mediador. Él hizo que hasta este capítulo 6 el muro esté construido. Pero él que dijo: yo hago una gran obra. Fíjate, después dice: y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. ¿Qué queremos resaltar acá? Que Nehemías no está diciendo: ellos están haciendo la obra. Nehemías no está diciendo eso. Yo estoy haciendo la obra. Es decir, yo estoy trabajando juntamente con los míos. Estoy trabajando juntamente con ellos. Yo estoy trabajando también. Yo estoy agarrando la cuchara. Yo estoy apilando los ladrillos. Dice Nehemías. Él, si quiere, se podía haber ido, dejando la obra. Bueno, acá los dejo, sigan construyendo. Yo soy el líder y tengo la libertad de salir un rato afuera y arreglar otros asuntos afuera.
Pero él que dijo, fíjate, él siendo líder, ¿qué dijo? Yo también estoy trabajando acá. Claro, fíjate, el líder ¿qué dice? Hagamos, no hagan. El líder dice trabajemos, no dice trabajen. Nehemías trabajaba a la par de qué? De sus compañeros. Es decir, él, a pesar de su posición, no abusó de su liderazgo, de ser el líder. Él pudo haber abandonado la obra e irse a arreglar esos asuntos, pero no, ¿qué dijo? No, yo no voy a dejar la obra, yo estoy trabajando acá. No puedo dejar la obra para ir a hablar con ustedes. Interesante, ¿por qué? Porque el líder dice, hagamos, trabajemos, vamos. El líder siempre está incluido, el líder siempre está a la par, el líder siempre trabaja al lado de, en conjunto. No es que el líder se queda sentado y ve cómo las cosas se hacen, ¿verdad? Eso es el mal uso de mi posición. El mal uso de mi posición. La segunda era abusar de qué? Del poder. Y la tercera era sacar ganancia de tus privilegios. Esas son las tentaciones. Vamos a ver un poquito acá. Fíjate. Cuando le dan una responsabilidad diferente, debe tener cuidado de no abusar de ella y de la gente de su equipo. Nehemías se pudo haber ido tranquilamente. Pero Nehemías tomó la responsabilidad. Ahí está esa palabra que vos y yo tenemos que aprender. Responsabilidad. Y el ministerio implica ¿qué cosa? Responsabilidad. O sea, la obra del Señor, hacer el ministerio, servir al Señor, es un asunto de ¿qué? De responsabilidad. No es que yo, no es que yo tomo la responsabilidad cuando yo quiero y cuando no, me desaparezco. No es que yo tomo la responsabilidad 2 veces en el mes. No. Nehemías dijo, yo estoy trabajando. Es mi responsabilidad estar juntamente con ellos. No puedo ir con ustedes al campo de oro. Aparte que se querían deshacer de él. Agarrarlo solo y se querían deshacer de él. Nehemías tomó la responsabilidad del ministerio, de la obra de Dios. Nehemías sabía que Dios lo había llamado, que Dios lo puso ahí donde él estaba, que Dios le había dado una meta, una misión de reconstruir Jerusalén. Y dice, cuando le dan una responsabilidad diferente, debe tener cuidado de no abusar de ella y de la gente de su equipo. Fíjate, el liderazgo no es que señorío. El líder no tiene que ser un dictador y un mandón, ¿verdad? Hagan, y el líder no hace nada. Todo lo hacen los otros y el líder nada. El liderazgo no es señorío. Uno de los padres de la psicología, no sé quién es, así decía, dice que te da una definición del poder. El poder es la posibilidad de imponer. ¿Ves? Eso está mal. Imponer. La voluntad de uno sobre la conducta de qué? De las personas. Es decir, acá se hace lo que yo digo y listo. Eso es un dictador. Pero en ningún momento vos lo ves a Nehemías como un dictador. Como que acá se hacen las cosas como yo hago y si no te gusta te vas. Nehemías, en ningún momento vas a ver eso. Y el mal uso de mi posición y el mal uso de mi autoridad, de mi poder, es así como habíamos dicho, lleva a qué? A que yo impongo tu voluntad, te obligo a hacer lo que yo quiero. Y si no se hace como yo quiero, te vas. Eso es imponer, eso es cuando yo te impongo tu voluntad. No te doy opciones. No me importa tu opinión y lo que digas, no. Acá se hace como el líder quiere. Eso está mal, ¿verdad? Pero mirá, cuando uno sirve al Señor y tiene una posición de liderazgo, vos y yo podemos caer en esas tentaciones. Podemos llegar
a pensar que porque soy líder no tengo que consultar, no tengo que decirle a nadie, tengo que tomar mis propias decisiones, ni nada de esas cosas. No, ¿verdad? No es porque yo tengo una posición de liderazgo, voy a tomar mis decisiones, no voy a buscar tu opinión, voy a decidir y a tomar decisiones sin preguntarte, y me manejo de una forma independiente y hago y deshago como quiero, sin consultar, sin preguntar, sin comunicar. El mal uso de qué? De mi posición de liderazgo. Vos y yo podemos caer en eso. Yo no tengo por qué ir a decirle a nadie lo que yo hago y lo que deshago y las decisiones que yo tomo. El mal uso de qué? De mi posición. ¿Verdad? Bien, sigamos. Fíjate, el poder es para hacer. Es decir, es para servir, no para acaparar. Es diferente. ¿Ves? Cuando hablamos de poder, estamos hablando de autoridad. ¿De acuerdo? ¿Sí? De autoridad. Es un privilegio, estamos hablando de la posición de un líder. Pero el poder, la autoridad que vos y yo podamos tener, esa autoridad es para qué? Es para servir, no para acaparar y para mandar, ni para ordenar y dar órdenes e imponer tu voluntad. Al estar en posiciones de autoridad, fíjate, podemos ser tentados y seducidos por el uso y los privilegios que da el poder. Es así. El tener una posición de liderazgo es un privilegio, pero a la vez conlleva que a una responsabilidad. Conlleva que a una responsabilidad. Y el ejemplo máximo es Cristo. Jesús es y debe seguir siendo nuestro modelo en el ejercicio del poder. Utilizar el poder para qué? Para servir, no para impresionar. ¿O qué? O sobresalir, o creerme la estrella, el superestrella de la iglesia, el superhéroe de la iglesia. No. Vos tenés que saber que si hoy vos y yo estamos ejerciendo el liderazgo, ya sea con niños, con adolescentes, o en el lugar donde estés, es porque Dios te dio esa autoridad. Dios te dio ese privilegio. Dios te puso allí. Es Él el que te puso allí. No hay autoridad, no hay autoridad en los hombres si no les fuere dado de qué? De lo alto, ¿verdad? Decime si esto no lo ves por ahí en tu trabajo. En tu trabajo debes tener patrones y autoridades que están sobre vos. Decime si alguna vez no abusan de esa posición que le dieron, de ese cargo que le dieron. Es un privilegio, pero lo pueden llegar a estar usando mal. Hasta pueden llegar a cancherear. No, yo soy el jefe, la paso bien, laburen ustedes. ¿Verdad? Es muy fácil caer en eso. Y esas tentaciones es la que vos y yo vamos a enfrentar. Por eso, ¿quién es nuestro ejemplo? Cristo. Cristo, Él siendo un líder, siendo una autoridad, porque la gente le reconocía. Cristo, cuando Él hablaba, le decía, este habla como quien tiene autoridad. Así hablaban de Cristo. Pero Cristo dio un ejemplo. Yo vine para qué? Para servir y no para ser servido. Yo vine para servir, para dar mi vida en rescate de quién? De muchos. El ejemplo de Cristo, fíjate, nunca abusó
Fíjate, Cristo siendo Dios, dice Pablo en Filipenses, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Siendo igual a Dios. Fíjate, Cristo, siendo igual a Dios. Cristo, Él siendo Dios, dejó sus atributos a un lado. No es que lo perdió, no es que Cristo dejó de ser Dios, cuando Pablo dice que se despojó. No, Cristo, Él siendo Dios, dejó a un lado sus derechos como Dios, no las utilizó, no abusó de esos derechos y se hizo que hombre, siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es tu ejemplo y ese es mi ejemplo. Y así es como vos y yo tenemos que ejercer el liderazgo, con humildad. Con humildad. Cristo es nuestro ejemplo. Sigamos. Nehemías también nos va a enseñar cómo mantener la integridad como líder. Vos y yo estamos, o vamos a estar, o vamos a entrar en la tentación de aprovecharnos por ser líderes. Porque hoy para los niños vos sos el líder. Es así. El referente para los niños son ustedes, soy yo también. El referente para los jóvenes y adolescentes son ¿quiénes? Son ustedes, somos nosotros. Ellos nos ven como los líderes. Ellos nos ven como las autoridades de este lugar. En las reuniones, los domingos, los que están al frente, acá predicando, enseñando, dirigiendo la alabanza, los que con la cena reparten los símbolos. Las personas que están sentadas ven y se dan cuenta que, fíjate, ellos hacen que la reunión se haga, como dirigiendo la alabanza, predicando, repartiendo los símbolos, orando. Son los referentes de quienes que mayormente son los varones los domingos, los que reparten los símbolos, los que dirigen la alabanza, lo que pasa la ofrenda. Entonces las personas que están sentadas se dan cuenta que ellos son los referentes de la iglesia, son los líderes, son autoridades de la iglesia. Ahora, esa autoridad, esa posición que vos y yo tenemos, guarda, no abusar y caer en ser un matón, un dictador, que hago las cosas por sí solo, no consulto, tomo decisiones sin consultar, tomo decisiones sin ir antes a mis autoridades. El mal uso ¿de qué? De la posición. El mal uso ¿de qué? De la autoridad. Bien, sigamos. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Porque vamos a ver cómo Nehemías, siendo líder, teniendo una posición de liderazgo, vamos a ver cómo Nehemías, teniendo autoridad y teniendo privilegios, él no abusó de ninguna de esas tres áreas. En ninguna de esas tres áreas. Vamos a leer. En primer lugar, Nehemías tuvo temor a Dios. Creo que ahí podés ir completando, ¿verdad? ¿Cómo mantener la integridad? Nehemías tuvo temor de Dios. Fíjate qué nos enseña Nehemías. ¿Qué dice 5.15? A ver. Nehemías 5.15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aún son criados de
A causa que del temor de Dios. Ahí corregí. Borrá 6:9 y poné 5:15. 5:15. Entonces, para vos y yo no caer en estas tentaciones, ¿qué nos enseña Nehemías? ¿Tener qué? ¿Qué es temor a Dios? Esa es la pregunta, a ver. ¿Qué es temor a Dios? ¿Cómo vos me definirías una persona que teme a Dios? Porque dice Nehemías, mirá lo que dice Nehemías, el versículo que leyó Blanco. Pero los mismos gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 45 de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo qué quise, ¿no? Pero yo no hice a causa de qué. ¿Qué está diciendo Nehemías? Los gobernadores que estuvieron antes de mí, ellos se aprovecharon del pueblo. Los mataron con los impuestos, abrumaron al pueblo. Fíjate lo que es los gobernadores anteriores a Nehemías. ¿Sabes lo que hacían? Los gobernadores anteriores ponían a sus criados, a sus siervos, y le daban posiciones de liderazgo. Y fíjate que dice el versículo 15: sus criados se enseñoreaban ¿de qué? Del pueblo. Sus criados se enseñoreaban ¿de quién? Del pueblo. Estos criados de esos gobernadores tomaban posiciones ¿de qué? De liderazgo. Eso es lo que estaban haciendo. Tomaban posiciones de liderazgo. Pero yo no hice así. Yo no me abusé del pueblo. Yo no fui un dictador. ¿Por qué? Porque tuve temor ¿de quién? De Dios. ¿Qué es temor de Dios? Acá. ¿Qué entendés vos por temor a Dios? Ajá. No es miedo, no es tenerle miedo a Dios, tiene más que ver con respeto. Bien. ¿Qué más? Obediencia, ¿sí? Una persona obediente es una persona que teme a Dios. ¿Quién lo puso a Nehemías allí? ¿Quién lo puso como líder? Lo puso a Dios, ¿verdad? ¿Quién le dio esa autoridad que él tenía? ¿Quién le dio la posición de líder? ¿Quién? El hombre. Dios lo puso ahí. Dios le dio esa autoridad. Dios lo puso como líder. Dios lo llamó. Por eso dice Nehemías, yo tuve respeto, reverencia a Dios. ¿Por qué? Porque Nehemías reconoció, Nehemías sabía que ¿qué? Nehemías sabía que Dios lo había puesto allí. Nehemías sabía que Dios lo ha puesto allí. Ahora, ¿qué más entendió Nehemías? Que todo le pertenece a Dios. Nehemías sabía que él no era dueño. Nehemías sabía que él no era dueño de la obra, él no era dueño de Jerusalén, él no era el dueño de la construcción. Él sabía que Dios le había dado eso, solamente sabe lo que era Nehemías, un mayordomo, un administrador de lo que a Dios le pertenece. Por eso dice yo no me abusé del pueblo. Yo no me abusé del pueblo, ¿por qué? Porque tuve temor ¿de quién? De Dios. Otra cosita, temor a Dios. Y yo siempre trato de dar la misma definición, porque es con la que más se le identifica la palabra temor a Dios. Temor a Dios es ser consciente de la presencia de Dios. Eso es temor a Dios. Es ser consciente de que Dios está presente. Eso es temor a Dios. Temor a Dios es saber de que Dios está.
Temor a Dios es saber de que Dios escucha lo que hablas. Dios ve lo que estás viendo vos. Temor a Dios es saber de que Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce lo que hablas. Dios sabe y quién sos cuando estás solo y nadie te ve. Es ser consciente de su presencia. Cuando yo soy consciente de que Dios está, de que Dios ve, de que Dios escucha y de que Dios sabe, yo voy a tener cuidado de lo que hablo, voy a tener cuidado de lo que pienso, voy a tener cuidado de cómo me manejo, voy a tener cuidado de lo que miro cuando estoy solo y nadie me ve. Ser consciente de la presencia de Dios te va a llevar a qué? A temer a Dios. Nehemías sabía eso. Tuvo temor a Dios. Y Nehemías entendió de que todo le pertenece ¿a quién? A Dios. Él solamente era un administrador. ¿De quién es la iglesia? Es de Dios, de Cristo. Él es la cabeza. No es la iglesia de Lucas, no es la iglesia de Cintia, no es la iglesia de nadie. El único dueño y cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Verdad? ¿De quién es la obra? ¿De quién es el ministerio? Es de Dios. Las personas, ¿de quién son? Los niños, los jóvenes, las personas adultas que pueden llegar a venir, ¿de quién son? Son de Dios. Dios te la está dando. Y Dios te la está dando. Entonces yo tengo que ser responsable con lo que Dios me da. ¿De quién es tu casa? ¿A quién le pertenece tu casa, tu familia, tus bienes? Todo eso le pertenece a Dios. Dios te lo prestó. Dios te lo dio. Dios te prestó tu familia, Dios te prestó una esposa, Dios te prestó hijas o hijos, Dios te prestó un trabajo, Dios te prestó bienes. Vos y yo somos solamente los administradores de todo aquello que le pertenece ¿a quién? A Dios. Por ejemplo, un ejemplo te da. ¿Sabes qué es esto? Son las llaves de las cámaras del matadero. Todo lo que está dentro es de Lucas, de las cámaras. ¿De quién es? Ojalá, ¿sabe qué? Ya estaríamos comiendo asado. ¿O no? Todo de lo que está dentro de esas cámaras, ¿de quién es? No. El dueño de todo. De Cristante. Son los animales de él. ¿Sí? Ahora, yo soy responsable. Todo está en nombre de quién? De Cristante. Todo está en nombre de él. Pero yo soy el responsable. Entonces, en la obra de Dios es lo mismo. Todo está en nombre de quién? De Dios. Él es el dueño. ¿Sí? Todo está en nombre de quién? De Dios. Él es el dueño. ¿Verdad? Yo soy responsable de lo que Dios me dio. A mí me dieron las llaves. Yo soy responsable de lo que pasa ahí adentro de las cámaras. Si llega a faltar una media red, ¿quién es el responsable? Lucas. Falta una media red, la vas a pagar. Ahora, es así. Gracias a Dios todavía no me ha pasado. Es así. Si falta algo, yo tengo que dar cuenta a quién. Bueno, un día vos y yo vamos a dar cuenta a quién. A Dios, al dueño. ¿Qué hiciste con tus dones? ¿Qué hiciste con esos niños? ¿Qué hiciste con esos adolescentes? Yo te los di. Fuiste responsable, fuiste fiel. Todo le pertenece. Y yo te digo, ¿qué hiciste con tu hogar? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Con tus hijas? ¿Con tus bienes? ¿Qué hiciste con todo eso? ¿Lo usaste bien? ¿Lo usaste mal? ¿Lo administraste? ¿Lo usaste para mi gloria? Un día vamos a tener que rendir cuenta. Y Nehemías sabía que tenía que rendir cuenta. Por eso, a causa del temor de Dios, no abusé de mi autoridad y liderazgo. Todo le pertenece a quién? A Dios. Y un día
Me acuerdo siempre de una frase de un profesor: ¿sabes lo único que es mío? Él siempre decía así: ¿sabes lo único que es mío? Mi pecado no confesado. Eso es mío. Yo soy responsable de mi pecado que no lo confesé. Es lo único que es mío. El pecado no confesado. Dios sí te hace responsable. Eso es tuyo. Dios te dice: tenés que confesarlo, tenés que dejarlo. Después todo lo otro me pertenece a mí. Yo soy el dueño. Y es así. Vos y yo tenemos que saber eso. Que todo lo que tenemos, ya sea materialmente, ya sea tu casa, tus bienes, tu familia, tu trabajo, todo le pertenece a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va a pedir cuenta de todo eso. Nehemías sabía eso. Sigamos. ¿Cómo mantener la integridad como líder? Tenemos que amar a quién? A las personas. Tenemos que amar a las personas. ¿Qué hizo Nehemías? A ver, vamos a leer. Versículo 17, 5, 17 y... Vamos a leer el 16. Hayamos terminado en el 15, a causa del temor de Dios. Versículo 16. También en la obra de este muro, ¿qué pasa? Restauré mi... Fíjate el líder, restauré. Yo trabajé, dice Nehemías. Restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí, ¿en dónde? En la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros, estaban ¿en dónde? A mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca, fíjate, y con todo esto nunca, ¿qué? Requerí del pan, el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. ¿Sabes lo que hizo Nehemías? Nunca exigió un sueldo. Él era el gobernador. El rey lo había puesto como gobernador de Judá. Yo dije: nunca exigí un sueldo por parte del rey, que a mí se me pagase. Nunca me abusé de mi posición ni de mi autoridad. Ellos se sentaban juntamente conmigo en la mesa. Lo que yo comía, comían ellos también. Ellos también. Fue una persona que amó ¿a quién? A la gente, amó a su gente. Amó a qué cosa? A las personas. Mira, eso que es algo que vos y yo tenemos que desarrollar. ¿Por qué hago el ministerio? ¿Por qué sirvo al Señor? ¿Para lograr una posición de liderazgo? ¿Por qué sirvo al Señor? ¿Por qué estoy en el ministerio? Porque quiero tener un lugar de autoridad, y que la gente vea que yo soy autoridad y que me reconozcan como autoridad. Porque quiero sobresalir, porque quiero ser el superestrella. ¿Por qué estoy en el liderazgo de la iglesia? ¿Cuál es mi motivación? ¿Una posición? Pues porque realmente amo el ministerio y amo a las personas. Esa tiene que ser mi motivación. Es porque amo a las personas. Nehemías amó a su gente. Nehemías amaba a su gente. Y él hizo todo lo que hizo, obviamente, porque amaba a Dios y amaba a las personas. Amar a Dios es amar a las personas. Yo no puedo decir que amo a mi hermano y amo a Dios. Yo no puedo decir que aborrezco a mi hermano y amo a Dios. Yo no puedo decir te odio, mira, no te puedo ni ver. No, pero a Dios lo amo. Qué mentira, ¿verdad? Es imposible. Porque si no amo a quien veo, ¿cómo voy a amar
al que no veo, dice en 1 Juan. ¿Te acordás de ese versículo? Es imposible. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Nehemías fue una persona que amó a quién? A su gente. Amó a su gente. Sigamos. ¿Cómo mantener la integridad como líder? El líder va a buscar ¿qué cosa? La recompensa eterna. A ver, ¿qué dice 5:19? ¿Alguien que lo lea? Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y todo lo que hice por favor. Ajá. A ver. Otra vez, Ale, ¿cómo dice? Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y todo lo que hice por este pueblo. Acuérdate de mí para bien y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías sabía que él tenía que rendirle cuentas a quién, a Dios. Y él buscó, ¿qué cosa? Lo que permanece, ¿verdad? Él buscó las recompensas eternas. Él sabía que lo que él estaba haciendo iba a trascender en la eternidad, y eso es lo que más le importó a él. Él no le importó ser el líder, no le importó buscar un reconocimiento por las personas, él no se aprovechó de ese privilegio como gobernador, de exigir un sueldo, de exigir dinero, de ser un dictador, no. Él, ¿qué buscaba? Lo que permanece, lo eterno. ¿Qué cosa? La recompensa eterna. Eso es lo que Nehemías buscó. Nehemías miró la eternidad, no miró lo temporal. Nehemías miró la eternidad, no buscó la eternidad. Nehemías tenía la mirada puesta en ¿dónde? En las cosas de Dios. En las cosas de Dios. Por eso dice Nehemías, Dios mío, acuérdate de mí para bien y de todo lo que hice por este pueblo. Y Pablo nos dice que todo lo que vos y yo hagamos para el Señor no es en vano. Todo lo que vos y yo hagamos para el Señor no es en vano. Todo lo que vos y yo hagamos con una correcta motivación y con un corazón bien intencionado, dice la Biblia que todo eso va a recibir recompensa en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo. Ahora, pero todo lo que yo haga en la carne, no para la gloria de Dios, sino para mi propia gloria, todo eso va a qué cosa? A ver, pérdida de qué? No de salvación, sino de qué? De recompensa. Eso nos enseña 1 Corintios capítulo 3, ahí nos habla de la recompensa, de la recompensa. Todo lo que yo haga con madera, heno, hojarasca, madera, heno, hojarasca, 3 materiales que se queman con el fuego, que son temporales. Todo lo que yo edifique con madera, heno, hojarasca, todo eso se va a quemar un día. Ahora, pero cuando yo edifico, dice Pablo, con oro, plata y piedras preciosas, eso va a permanecer. 3 materiales que son resistentes a qué? Al fuego. Eso va a recibir recompensa. Nehemías que dice, Señor, acuérdate de mí y de todo lo que yo estoy haciendo. Mira, Dios no es un olvidadizo. ¿Sí? Dios, aun de las pequeñas cositas, tal vez nadie está viendo lo que vos estás haciendo para el Señor. Tal vez no tenés un ministerio público delante de la gente, tal vez. Y tal vez sea algo pequeñito, chiquitito, que no se nota mucho.
Pero Dios no es olvidadizo y Dios no se olvida de eso. Por eso la Biblia nos enseña todo lo que vos y yo hagamos para la gloria de Dios, eso no es en vano. No es en vano. Un día vamos a tener recompensa. Y vos y yo tenemos que buscar en cosas, lo eterno, lo que permanece, ¿verdad? Eso nos enseña Nehemías. Y por último, sin responsabilidad no hay, ¿qué cosa? Autoridad. Sin responsabilidad no hay autoridad. Y las personas te ven sin compromiso. Si las personas te ven sin responsabilidad, que no tomamos las cosas en serio, nunca te vas a ganar la autoridad de las personas. Porque la autoridad no se impone, sino se gana. La autoridad no se impone. En el trabajo te van a imponer autoridad. Ellos se manejan así. En la vida secular, los patrones imponen su autoridad. Acá se hacen las cosas así, ¿verdad? Así son. Pero en la obra del Señor es diferente. Yo tengo que ganarme la autoridad delante de los niños, delante de los jóvenes y delante de las personas. ¿Cómo? ¿Cómo? Que ellos vean que vos temés a Dios. Que ellos vean que vos le amás, le importás, te interesás por ellos, que ellos se den cuenta de eso. Que ellos puedan ver que tus intenciones son buenas. Que ellos puedan ver que tus intenciones son porque querés ayudarle, porque le importás. Ahí yo me voy a ganar, ¿qué cosa? Su autoridad. Pero es algo que vos y yo tenemos que ganarnos. Dios no nos llama al éxito, nos llama ¿a qué? A la fidelidad. Dios nos llama a la fidelidad, ser fiel con lo que Dios me dio, con lo que Dios me dio. Nehemías tuvo autoridad, ¿sabe por qué? Porque él fue sincero, él fue transparente, él fue de una sola pieza. Eso es integridad. Una persona íntegra es una persona de una sola pieza, es un solo corazón, no tiene un corazón dividido. Una persona íntegra es una persona fiel, leal, no una persona que tiene dos caras y que actúa de forma diferente dependiendo quién esté o quién no esté. Una persona de una sola pieza, esté con quien esté, en el lugar donde sea. Fue una persona que nadie podía señalarle. Fue una persona que nadie le podía señalar. Eso es una persona como íntegra. ¿Por qué? Porque tuvo temor de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque mostró interés hacia las personas. Dijo, yo no me aproveché del pueblo, ni tampoco del rey. ¿Por qué? Porque su prioridad, su meta, su mirada estaba en qué? En las cosas eternas. Señor, acuérdate de mí y de lo que estoy haciendo por este pueblo. ¿Sabes lo que buscó Nehemías? El reconocimiento de quién? De Dios y no del pueblo. Jamás. Las tentaciones del liderazgo. Guarda. Guarda con la posición que hoy tenés. Guarda con la autoridad que tenés. Si estás con niños, con jóvenes, tenés que saber que tenés una posición y tenés autoridad. Es un privilegio, ¿verdad? Pero acordémonos que en medio de esa autoridad que vos y yo tenemos, que Dios nos dio, que Dios me puso allí, acordémonos, temor a Dios, amar a las personas y en tercer lugar, poner las miras o la vista
buscar dar gloria ¿a quién? A Dios. Eso trasciende, eso pasa el tiempo y va a trascender, eso es eterno, porque un día en la eternidad yo voy a recibir mi cosa, recompensa. Me encanta cómo termina Nehemías, el capítulo 5. Acuérdate. ¿Qué estás haciendo hoy para el Señor? ¿Qué estás haciendo hoy para el Señor? ¿Estás sirviendo con la niñez, con los niños, con los jóvenes? ¿Te cansás en el ministerio? Claro que sí. ¿Te lleva tiempo? Claro que sí. ¿Te lleva tiempo preparar una lección? Claro que sí. ¿Estás gastando de tu tiempo para ir a discipular? Claro que sí. Claro que sí. ¿Verdad? Los fines de semana, tal vez se te ocurre, no sé, hacer alguna otra cosa, pero venís y servís, y venís y dedicás tu tiempo ¿para qué? Para venir y servir a quién? Al Señor. Bueno, ¿qué nos dice? Acuérdate. Acordate. Mirá qué linda lección aprendemos hoy. Dios no es olvidadizo. Yo soy olvidadizo. Preguntale a Cintia. Vos ya te habrás dado cuenta, ¿verdad? Yo soy olvidadizo, ¿verdad? Pero Dios no es olvidadizo de lo que yo haga para Él. Jamás. Jamás. Bien. Llegamos hasta acá. La próxima es los secretos de los líderes exitosos.